Y si una de las conversaciones más decisivas de Jesús ocurrió en un huerto olvidado, no en un templo, no ante multitudes, en silencio. Hoy descubrirás un detalle que casi nadie nota y que cambia cómo entendemos a María Magdalena. Quédate, porque en minutos revelaremos una conversación secreta que anticipaba lo que estaba por suceder. Hay una pregunta que muchos creyentes se hacen cuando analizan los relatos más profundos del Evangelio. ¿Por qué algunas de las conversaciones más importantes de la vida de Jesús no ocurrieron en templos, plazas o lugares públicos, sino en espacios simples, lejos de las multitudes? Este detalle llama la atención porque revela algo fundamental para comprender el mensaje espiritual que transformó la historia. No todo lo que cambia la vida ocurre frente a una multitud. Muchas de las decisiones que marcan el rumbo de una persona se toman en silencio, lejos de la presión de la opinión pública. Y precisamente en uno de esos momentos ocurre una conversación que, aunque pocas veces se analiza con profundidad, tiene implicaciones enormes para entender el papel de María Magdalena en los acontecimientos que rodearon los últimos días de Jesús. Había un lugar sencillo fuera de la ciudad, un pequeño huerto donde casi nadie prestaba atención. No era famoso, no estaba marcado en ningún mapa importante y tampoco tenía un significado religioso oficial. Sin embargo, para algunas personas, ese espacio tenía un valor profundo. Allí había un árbol antiguo cuyas raíces habían crecido durante años rompiendo la tierra lentamente. Cerca corría una pequeña acequia donde el agua fluía de forma constante. Nada parecía extraordinario, pero ese entorno silencioso se convirtió en escenario de conversaciones decisivas. María Magdalena conocía ese lugar mucho antes de acompañar a Jesús en su camino. Lo había descubierto en uno de esos días en los que una persona necesita alejarse del ruido de la vida cotidiana. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de buscar un sitio donde nadie haga preguntas? Un espacio donde puedas pensar con claridad sin tener que explicar lo que sientes. Muchas personas encuentran ese tipo de lugares en momentos difíciles y para ella ese huerto se había convertido en ese refugio. Tiempo después, cuando comenzó a seguir las enseñanzas de Jesús, lo llevó hasta allí sin darle demasiada explicación. No lo presentó como un sitio especial ni lo describió con palabras elaboradas. Simplemente caminaron hasta ese lugar. Lo interesante es lo que ocurrió cuando él lo vio por primera vez. No preguntó nada, no hizo comentarios sobre el paisaje ni trató de analizar el lugar. Solo se sentó en silencio. Ese gesto aparentemente simple fue suficiente para que María comprendiera algo importante. Él entendía perfectamente el valor de los lugares donde el silencio permite escuchar lo que realmente ocurre dentro de una persona. Ese huerto se convirtió en un punto de encuentro ocasional para ambos. No era un lugar para discursos públicos ni para enseñar a multitudes. Era un espacio para hablar con calma sobre asuntos que no siempre podían explicarse frente a todos. Y fue precisamente allí donde ocurrió una de las conversaciones más reveladoras sobre lo que estaba a punto de suceder. Con el paso del tiempo, la situación alrededor de Jesús se volvió cada vez más compleja. Su mensaje generaba esperanza en muchas personas, pero también despertaba preocupación entre quienes tenían poder político y religioso. Dentro del grupo de seguidores existían diferentes expectativas. Algunos pensaban que él cambiaría el orden del mundo de forma inmediata. Otros esperaban un triunfo visible contra la opresión que vivían. Sin embargo, había señales de que el camino no sería tan simple. Una noche caminaron nuevamente hacia aquel huerto. El ambiente tenía una sensación distinta. No se trataba de miedo ni de peligro inmediato, sino de esa sensación que aparece cuando se aproxima un momento decisivo.
¿Has vivido alguna vez una situación en la que sabes que algo importante está por ocurrir, aunque aún no puedas describirlo con precisión? Esa era la sensación que acompañaba ese encuentro. Jesús caminaba delante con paso tranquilo. No parecía tener prisa, más bien parecía observar cada detalle del camino, como si estuviera consciente de que ciertos momentos no se repetirían. María caminaba detrás, en silencio, percibiendo que aquella conversación sería diferente a las anteriores. Cuando llegaron al lugar habitual, se sentaron cerca del árbol. El sonido del agua que corría por la acequia continuaba de forma constante, como lo había hecho durante años. Durante unos instantes, ninguno habló. A veces, el silencio no es incomodidad, es preparación para decir algo importante. Finalmente, él mencionó que había algo que aún no había explicado completamente. María levantó la mirada con tranquilidad. No parecía sorprendida. Quienes conocen bien a una persona perciben cuando una conversación tomará un rumbo serio. Ella respondió que ya intuía parte de lo que él quería decir. Ese intercambio revela un detalle interesante sobre la relación entre ambos. No se trataba de una conversación entre maestro y oyente pasivo. Había comprensión mutua. ¿Por qué es importante que notemos esto? Porque muestra que dentro del círculo cercano de Jesús existían personas capaces de entender aspectos profundos de su mensaje sin necesidad de explicaciones largas. Entonces él habló sobre algo que suele generar debate entre quienes estudian las enseñanzas cristianas: la diferencia entre la expectativa de cambio inmediato y la transformación real que ocurre dentro de las personas. Explicó que muchos seguidores buscaban un evento visible que cambiara el mundo de una vez. Sin embargo, la transformación que él proponía comenzaba de una forma diferente. En este momento surge una pregunta clave para cualquier persona interesada en la espiritualidad cristiana. ¿Qué significa realmente cambiar el mundo según las enseñanzas de Jesús? No se trata solo de modificar estructuras externas. El cambio comienza cuando alguien decide vivir de una manera distinta y se mantiene firme en esa decisión, incluso cuando no recibe reconocimiento. María escuchaba con atención. Aquella idea no prometía un triunfo espectacular. Era una visión más profunda y al mismo tiempo más exigente. Significaba que el verdadero cambio ocurre primero en la forma en que una persona decide actuar cada día. En medio de la conversación, ella expresó algo que muchas personas han sentido alguna vez: el temor de no estar preparada para lo que viene. Reconoció que seguir a alguien que ve a las personas con total claridad puede resultar diferente. Cuando alguien te trata como una persona real, con dignidad y responsabilidad, ya no puedes esconderte detrás de las etiquetas que otros han puesto sobre ti. Este punto es muy importante para comprender por qué tantas personas se sentían atraídas por las enseñanzas de Jesús. Él no hablaba a las multitudes como si fueran un grupo sin identidad. Se dirigía a cada individuo como alguien con valor propio. ¿Qué impacto produce eso en una persona que durante años ha sido ignorada o juzgada? María expresó que vivir con autenticidad no siempre es fácil. A veces implica enfrentar críticas, incomprensión o soledad. Sin embargo, también reconoció que es la única forma de vida que realmente vale la pena. Durante ese diálogo ocurrió algo que pocas veces se menciona cuando se analiza la figura de Jesús desde una perspectiva humana. Él habló de sus propias dudas. No dudas sobre su propósito, sino sobre el alcance de lo que estaba diciendo. Comentó que en ocasiones se preguntaba si las palabras que compartía serían suficientes para que las personas comprendieran el verdadero mensaje. Esta reflexión abre una cuestión muy interesante para quienes estudian la historia del cristianismo. ¿Qué ocurre con un mensaje espiritual cuando pasa de una persona a otra durante generaciones?
existe el riesgo de que se repita sin comprender su significado original. Jesús mencionó precisamente ese temor, que sus enseñanzas fueran transformadas en reglas vacías o estructuras de poder que olvidaran el propósito inicial. María percibió la seriedad de esas palabras. No era una conversación ligera. Él estaba hablando del futuro, de lo que podía suceder cuando ya no estuviera físicamente con sus seguidores. Entonces apareció un tema central en la conversación: la memoria. Jesús explicó que lo más importante sería recordar con claridad lo que realmente había ocurrido. No las interpretaciones posteriores, no las versiones modificadas, sino lo que cada persona había visto y escuchado por sí misma. Este punto plantea una reflexión profunda para cualquier creyente. ¿Cuántas veces la historia se transmite a través de interpretaciones que se alejan del evento original? Recordar con fidelidad lo vivido se convierte en una responsabilidad importante. María expresó una preocupación lógica. No todos aceptarían fácilmente su testimonio. Ella sabía que dentro del grupo había personas con mayor influencia o reconocimiento social. Sin embargo, él respondió que la credibilidad no siempre depende de la posición que alguien tenga, sino de la capacidad de observar sin prejuicios. Aquí aparece una de las frases más significativas de esa conversación: la habilidad de mirar sin necesidad de confirmar ideas previas. Esa actitud es esencial para comprender cualquier verdad profunda. Muchas personas buscan información que confirme lo que ya cree, pero pocas están dispuestas a observar la realidad con apertura total. La conversación continuó avanzando hacia un tema inevitable. María preguntó directamente qué ocurriría en los días siguientes. No buscaba una predicción exacta. Lo que realmente quería saber era si él era consciente del riesgo que enfrentaba. Jesús respondió de una forma que muestra serenidad frente a lo inevitable. Dijo que el camino que había iniciado tenía consecuencias que debían cumplirse. No lo expresó con desesperación ni con resignación, sino con una tranquilidad que nace cuando una persona está convencida de la decisión que ha tomado. Este momento genera otra pregunta interesante para la audiencia. ¿Cómo se alcanza ese nivel de claridad interior? No es algo que aparezca de un día para otro. Requiere convicción profunda y coherencia entre lo que una persona cree y lo que está dispuesta a enfrentar por ello. La conversación se extendió durante bastante tiempo. Hablaron sobre lo que ocurriría cuando el grupo de seguidores enfrentara momentos de confusión. Él explicó que muchos buscarían respuestas rápidas y señales claras. Algunas personas incluso ofrecerían interpretaciones cómodas para tranquilizar a la gente. Sin embargo, no todas esas interpretaciones reflejarían la verdad del mensaje original. Por eso, insistió nuevamente en la importancia de recordar con precisión lo que habían vivido. María también habló de su propia historia. Reconoció que antes de conocer a Jesús, pensaba que la única forma de sobrevivir era elegir entre ser honesta o mantenerse invisible. Muchas personas viven con esa misma percepción. Si expresan lo que realmente piensan, enfrentan rechazo. Si guardan silencio, logran evitar conflictos. Pero a través de las enseñanzas que había escuchado, descubrió que existe otra posibilidad: vivir con autenticidad y visibilidad al mismo tiempo, aunque eso implique dificultades. Esta parte de la conversación revela algo fundamental sobre el impacto de las enseñanzas de Jesús en la vida personal de quienes lo seguían. No solo se trataba de una doctrina religiosa, era una forma de vida que transformaba la manera en que cada persona se veía a sí misma. Después de intercambiar estas reflexiones, ambos permanecieron en silencio por un momento. El entorno seguía igual que siempre: el árbol antiguo, el agua fluyendo, la noche tranquila.
Sin embargo, la conversación había dejado claro que los días siguientes traerían cambios importantes. Antes de levantarse, Jesús expresó una última indicación que resume gran parte de su mensaje: cuidar a las personas que aún no saben que necesitan cuidado. Esta idea plantea una pregunta poderosa para cualquier creyente. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor necesitan apoyo, pero aún no lo reconocen? María comprendió que su papel en los acontecimientos futuros no consistiría en liderar multitudes ni en organizar estructuras. Su tarea sería recordar con honestidad lo que había visto y transmitirlo cuando fuera necesario. Ahora, si este contenido te hizo reflexionar, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y comentar qué parte te impactó más. Sigue explorando nuestro contenido y acompáñanos en el próximo video, porque aún quedan muchas historias por descubrir.